Bienvenido a Tell Me a Story. Esta noche te voy a contar una leyenda originaria del estado de Querétaro, titulada La sombra de Maximiliano. Así que ve a tu lugar favorito y ponte cómodo. En la época en que Maximiliano fue emperador de México y después fusilado en el Cerro de las Campanas, estuvo temporalmente prisionero en el convento de la Santa Cruz. En ese entonces, el panteón que tiene la iglesia, ahora panteón de personajes ilustres, se utilizaba para enterrar a la gente de aquella zona, y el campesino santanero que ahí trabajaba se llamaba Simón. Su turno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Un día, mientras Simón hacía sus labores, de pronto oyó que alguien lo llamaba. ¡Shh! ¡Simón! Él volteó, pero no había nadie. Y después lo volvió a oír, pero en el momento en que volteó, vio una sombra, a la que no podía verle el rostro. Entonces Simón salió corriendo del panteón hacia su casa y no quiso salir de ahí hasta la mañana siguiente, cuando pensó que solo había sido su imaginación, ya que se encontraba muy cansado ese día. Cuando dieron las 6 de la tarde, Simón volvió a oír que lo llamaban. Al voltear, vio la misma sombra a lo lejos. Su primera intención fue correr, pero sus piernas no le respondían y la sombra se acercaba más y más. Al llegar la sombra hasta Simón, ésta levantó el brazo y depositó algo en la mano del hombre, mientras que él pudo ver su mano huesuda y sin piel, pero no pudo verle el rostro. Después cerró su mano, empuñando lo que el fantasma le dio, y cayó desmayado. Al día siguiente, los amigos de Simón fueron a verlo, ya que el cementerio estaba cerrado, cosa que les extrañó, pues él era muy puntual. Después de saltar la reja, comenzaron a buscarlo y lo encontraron inconsciente sobre el pasto, de modo que lo llevaron de inmediato al hospital, pero no pudieron abrir su mano, que estaba cerrada en puño. A los 3 días, Simón volvió en sí, y sus amigos no creyeron la historia que les contó. Mas, cuando le pidieron abrir su mano, Simón les mostró lo que el fantasma le había entregado. Era un Maximiliano, una moneda de 14 quilates de oro de la época del emperador Maximiliano. Tiempo después, Simón se enteró de que el cuerpo de Maximiliano había estado un corto tiempo en el templo de la Santa Cruz. La leyenda dice que si vas al panteón del santuario a las 12 de la noche, corres el riesgo de encontrarte con la sombra de Maximiliano. Espero que te haya gustado. Platícame en los comentarios si alguna vez has visitado este lugar y qué fue lo que más te llamó la atención. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, ya que te seguiré contando historias y leyendas terroríficas de México durante los siguientes meses. También puedes compartir el video con tus amigos amantes de las historias de terror. Te veo en el próximo video y te deseo dulces sueños, si es que puedes dormir.